Bien, continuando con lo que hemos visto hasta el momento, se vio el Banco Central y el dinero, y ahora vamos a ver la oferta y demanda de dinero. Es decir, cuánto dinero necesitamos nosotros para poder operar frente a los requerimientos que tenemos y cuánto es lo que de alguna manera el Banco Central ofrece, ¿no? Entonces, para eso vamos a compartir la pantalla. Vamos a buscar el material. Bien, lo primero que tenemos entonces es el dinero en la economía y esa oferta y demanda de dinero que, como mencionó, y claramente si hablamos de dinero tiene que aparecer billetes, ¿ya? Entre medio, como a continuación de esto, es recordar que existían en distintos sistemas monetarios y que hoy día, si bien tenemos el fiduciario, tuvimos antes el, el patrón oro, en que el dinero era convertible en oro en conformidad a la ley, ¿no? Y eso es lo que teníamos el general Manuel Baquedano. Obviamente el dinero tiene un valor nominal, es decir, el 10, que es el número, ¿ya? Porque nominal significa número, y dice que este billete es de 10 pesos. Y eso, independientemente del tiempo, porque este es un billete muy antiguo, sigue teniendo el valor de 10 pesos. 10 pesos de esa época, que no representan absolutamente nada respecto del poder adquisitivo que se podría tener hoy en día. Entonces, la pregunta que nace cuando estamos hablando del dinero, ¿qué es el dinero? El dinero es un medio para realizar intercambios en la economía. Eso es por lo cual de alguna manera nació el dinero. El dinero posee un valor nominal convencional otorgado que representa un determinado stock de bienes. Y esto va relacionado con lo que yo venía diciendo. Es decir, el valor nominal son los 10 pesos. Eh, Cuando hablamos de 10 pesos, pensamos que son 10 pesos de hoy día. La verdad es que como ese es un billete antiguo, son 10 pesos antiguos, que deben ser como la millonésima parte de un peso de hoy día, ¿no? Pero, independientemente de eso, como ejemplo, supongamos que el billete en cuestión fuera actual y tuviera 10.000 pesos, ¿ya? Estos 10.000 pesos, que es un valor convencional otorgado, representa de alguna manera un determinado stock de bienes. Y si estamos hablando de pan, el pan está aproximadamente a 1.500 pesos, podemos decir que tenemos 3 por 2 son 6, casi 7 kilos de pan, ¿no? Y si pensamos en esos cafés saborizados que cuestan alrededor de 1.000 pesos, entonces debemos tener del orden de 9 cafés de esos saborizados. Y ahí tenemos el stock de bienes y lo podemos traducir a un montón, a todos los bienes que queramos. Ahora, eh, el valor nominal es convencional, otorgado en el sentido de que un billete de 5.000 pesos, un billete de 1.000, un billete de 2.000, un billete de 20.000, respecto de su fabricación, su costo es exactamente el mismo. No habrían, las diferencias son marginales, son insignificantes, no cuentan, ¿ya? Pero claramente nosotros distinguimos que el poder adquisitivo de un billete de 20.000 no es equivalente al de 1.000, ni a uno de 2.000, ni a uno de 10.000, ¿no? Entonces, ahí está ese valor nominal, que es una convención que nosotros le otorgamos y que más encima se mantiene, digamos, el, durante todo el país, digamos, ¿ya? Durante toda la región, en cualquier parte es reconocido como tal. Ahora, su valor nominal siempre se mantendrá constante, es decir, no varía en el tiempo. Los 10.000 son 10.000. Lo que pasa es que lo que está variando es el valor real, es lo que tiene que ver con el poder adquisitivo, que claramente se ve castigado por la inflación, porque los precios van subiendo. Es decir, existe como una inflexibilidad al respecto que hace que los dineros sean, el billete, ¿ya? Se mantiene constante, pero los precios van subiendo. Podrían los precios bajar, digamos, pero es como que son duros, digamos, es como difícil de que los precios bajen, sobre todo incluso en lo que es materia laboral, ¿ah? En los salarios. Ahora, este dinero
¿En qué consiste? Hay una cantidad de dinero que está circulando y eso se llama la masa monetaria. Esa masa monetaria está constituida por billetes, por monedas y todo instrumento valorado convertible en billetes y monedas. ¿Cómo se clasifican estos? MH o M0, de alta expansión, M1, M2, M3. Y según Keynes, se demanda dinero por necesidades de transacción, precaución y especulación. Esto significa que requerimos una cantidad de dinero específica en conjunto, todas las familias del país, una demanda de dinero físico para las transacciones estandarizadas y estandarizables que hacemos varias veces en el mes, o al menos una vez al mes cuando vamos al supermercado. Pero hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar gas, hay que pagar gastos comunes. Y obviamente necesitamos, en este caso, dinero, aunque eventualmente podríamos recurrir a tarjetas, digamos, este fondo, esta especie de dinero plástico. Precaución. ¿Por qué necesitamos por precaución? Porque nadie sabe lo que a uno le está esperando, de tal manera a la vuelta de la esquina, más o menos. El zapato se te rompió y necesitas ir a arreglarlo y necesitas tener una cantidad de dinero. El pantalón se desgastó, tienes que comprarte un pantalón nuevo. Te sientes un poco enfermo y tienes que ir a lo mejor al médico, no tenías pensado ir, pero es un gasto extra y tienes que comprar remedio. Se rompió el flexible que está debajo del lavaplatos y está chorreando agua y tuviste que cortar el agua de la llave de paso y si no reparas eso no tienes llave en el lavaplatos y por lo tanto y la necesitas, es de primera necesidad. Esos son por precaución, ¿no? Pero también puede haber por especulación, y especulación en el sentido, digamos, normalmente tomamos eso un poco mal, digamos, ¿no? Siempre estamos pensando como que alguien se está aprovechando de nosotros porque está especulando. Pero en realidad podríamos estar especulando nosotros, y es una actividad absolutamente normal, en el sentido de que cualquiera quiere tratar de utilizar su dinero para comprar barato y poder venderlo más caro. Que es la pasada obtener dinero, obtener un beneficio producto de eso. Y ahí en el fondo es cuando la especulación se trata de cuando yo hago de alguna manera apuestas por lo que eventualmente puede pasar, ¿no? Eh, Compro acciones porque estoy especulando de que el ciclo económico y las circunstancias económicas y políticas que están ocurriendo en el exterior pueden provocar un efecto de shock y eso va a provocar que las acciones suban de precio, particularmente en esta parte, digamos, de estos negocios de la economía, ¿no? En este sector o en este subsector económico en particular. Y ahí entonces estoy pensando en que si acontece eso, yo estoy ganando y voy a ganar porque voy a vender, digamos, con un, un diferencial, ¿no? O tengo mucho dinero y a lo mejor lo que yo puedo hacer es sencillamente apostar a comprar una cantidad importante de acciones de una empresa y lo que va a provocar un efecto en el mercado que se va a dar cuenta de que hay una sobredemanda importante de estas acciones, se preguntarán qué es lo que pasa y tendré teóricamente seguidores o mandaré de alguna manera mensajes para que hayan seguidores que pensando que estoy invirtiendo porque hay algún tipo de negocio o algún tipo de información privilegiada que hace pensar de que es muy rentable comprarlas hoy día que están en el fondo baratas, ¿ya? Entonces ellos son seguidores y están comprando. Y en el momento que comienzan a comprar y sigue subiendo el precio, llegará un momento en el que yo venda rápidamente todo aquello que compré y obtenga por unas horas un diferencial grande, en el que claramente van a haber algunos que van a perder, habrán comprado unas acciones a un determinado precio y después resulta que se provoca una caída del precio y están perdiendo dinero, ¿no? Compraron en 120 lo que vale 100, entonces están perdiendo 20 por cada unidad que compraron. Y claro, aquí él se va a sentir estafado porque va a decir que este fenómeno especulativo, esta situación especulativa que tuve yo o algún otro, lo terminó afectando y sin embargo yo o el que hizo la inversión ya sentí contento de que compró a 100 y finalmente terminó vendiendo en 125, en 130 y ganó un buen diferencial por unas pocas horas, ¿no? Eso sería en el fondo especulación. Hay otros casos que podría decirse, voy a mantener una cantidad de dinero específica en caja, especulando de que mis proveedores, a quienes les estoy pagando 30, 60 y 90 días, eh, en algún momento van a estar necesitados de dinero y entonces me van a pedir adelanto. Y cuando me pidan adelanto,
o yo les voy a ofrecer pagar adelantarles dinero, bueno, les haré los descuentos correspondientes. Y por lo tanto, estoy ahí en un fenómeno especulativo con el fin de obtener mayores utilidades porque yo tengo excedentes de caja y ellos están necesitados de dinero, ¿no? Es ahí donde viene el problema, la parte de especulación, la mala connotación. Componentes de la cantidad de dinero. El dinero tiene MH, M1, M2 y M3. La parte MH o M0 es la base monetaria o de dinero de alto poder expansivo. Está constituido por todos los billetes y monedas en circulación y por todas las reservas monetarias de la banca en el Banco Central. Pero las reservas monetarias de la banca en el Banco Central no están en movimiento. Lo que está en movimiento es lo otro, ¿no? Pero son puros activos, ¿no? Son puros billetes y monedas. En cambio, M1 son activos que pueden utilizarse directamente y sin restricción para efectuar pagos. Entonces, para eso yo puedo usar en efectivo, pero también puedo sacar, puedo tener ahorros a la vista, que es nada más que una libreta que dice que dispongo de un cierto capital que podría eventualmente, o dinero que podría eventualmente retirar, ¿ya? Girar. Las cuentas corrientes, que también aparentemente es un dinero que está allí, la verdad es que ese dinero nunca está, digamos. Ese dinero el banco lo estaba prestando. Su negocio es administrarlo y gestionarlo adecuadamente, obteniendo beneficios en la pasada. Cheques viajeros, ¿no? Ustedes no conocen los cheques viajeros, pero antiguamente cuando no existía todo este grado de información eh, en la banca financiero, las personas viajaban y llevaban, entonces no sacaban nada con llevar su chequera, porque no le iban a recibir los cheques de Chile, de algún banco de Chile, digamos, en algún otro lugar del mundo. De tal manera que ellos compraban unos cheques viajeros que eran reconocidos en todas partes, los traveler checks, ¿ya? O de otros, de tal manera que hacían por $100, $50, $500, y estos eran reconocidos fuera, y permitían entonces andar no con dinero, prácticamente con muy poco, pero estos cheques viajeros les permitían poder ir comprando y o cambiando esos dólares en algún lugar donde estuvieran de visita. Y vales vista, bueno, el vale vista es un instrumento del sistema financiero, eh, de la banca, que dice que es un vale, por tanto, dinero y que está a la vista, es decir, puede ser cobrado por cualquiera, puede ser endosado, puede ser nominativo también, digamos, pero se deposita en cualquier banco como que si fuera un cheque, un vale vista. Eh, no necesariamente uno tiene que sacar un cheque. Cualquier persona podría eventualmente sacar un vale vista sin tener una cuenta corriente, porque está depositando el dinero en un banco y el banco le está entregando a cambio de eso y cobrándole un cierto valor, digamos, un documento que dice que vale por tanto dinero, con el que él va a ejecutar algún tipo de operación eh, bancaria, financiera, comercial, ¿no? Después está como M2. M2 son los activos que pueden utilizarse de M1, digamos ya, más todos los depósitos a plazo y los fondos mutuos. Los depósitos a plazo y los fondos mutuos son depósitos que se han hecho con la esperanza de que renten y obviamente son cantidades a veces un poco mayores, más grandes, y que no es que no se puedan, no es que no se puedan girar, o sea, existen fechas, a lo mejor, si yo quiero girar algo, a lo mejor me voy a demorar 72 horas en que me las liberen, voy a perder los intereses o los reajustes que eventualmente puedo haber obtenido. eh, Se pueden negociar fácilmente porque son de empresas reconocidas en el mercado, pero a veces tienen algunas limitaciones dependiendo del tipo de contrato que se haya hecho respecto de la convertibilidad de esto en dinero, o sea, hacerlo líquido, ¿no? Y M3, bueno, es M2, ¿ya? Que son los bonos de tesorería, otros papeles transables con rentabilidad, ¿ya? Y los bonos de tesorería los emite el Estado, son, tienen una buena rentabilidad, son absolutamente seguros. No nos imaginamos a un banco, perdón, a un banco, un país quebrando, y a lo más puede pasar es que si tienen algún problema, los bonos van a seguir teniendo reajustabilidad y se pagarán dentro de un tiempo. Sería lo más malo que podría en principio pasar, digamos, ¿ya? Y hay otros papeles derivados financieros también que son transables y con alta rentabilidad. Tienen una buena...
no sé si de tanta rentabilidad, digamos, pero son rentables. Son montos mayores, más largo plazo, son danzables, pero no necesariamente sean convertibles en dinero o en líquido rápidamente. Eh, Puede pasar un buen tiempo antes de, puede tener que negociarlos en mercados específicos. eh, mm, no es tan líquido. Si nos empezamos a fijar, eh, MH y M1 son totalmente líquidos, ¿ya? M2 tiene ciertas restricciones, pero igualmente también es casi como que si fuera cuasi dinero, y M3 claramente es menos líquido, es decir, de mayor a menor, digamos, ¿no? Y las acciones no se consideran como tal. No se consideran porque las acciones son parte de la propiedad de la empresa. Eh, yo creo una empresa, vale $1 millón, 1 millón de acciones, cada acción vale un peso, $1, y las transo en la bolsa, y en este caso la acción puede tomar tres valores, puede ser más alta que el valor nominal, que era $1, exactamente $1 o menor a $1. Entonces decimos cuando excede, estamos diciendo de que está sobre la par, cuando es menor al valor y hay de alguna manera pérdida, está bajo la par, y si está exactamente igual, está a la par respecto del valor de la acción. ¿Por qué podría estar transarse a un menor precio de su valor nominal? Es porque los inversionistas consideran de que esa empresa no es tan rentable como se creía o se piensa, o que hay condiciones que están haciendo que todavía a esa empresa le falte un poco, de tal manera de que si las rentabilidades son menores, los inversionistas entonces dicen, bueno, está rentando poco para el precio. Si el precio fuera más bajo, entonces sería en forma razonable. Y entonces determinan que su precio, en vez de ser $1, son solamente 80 centavos. En contrario, cuando está por sobre la par, se piensa de que la empresa es tan buena, está dejando tan buena rentabilidad, que realmente, digamos, el precio que tiene es subvalorado, que en realidad eh, lo razonable sería que costara $1.30, ¿no? Componente de la cantidad de dinero. El M1 permite realizar transacciones casi en forma instantánea porque es totalmente líquido, porque es dinero, porque se puede sacar de la cuenta, son cuentas vistas, porque se puede sacar hoy día, digamos, de la tarjeta incluso. eh, si bien los cajeros tienen limitaciones de volumen, de la cantidad que se puede girar, eh, en el banco ¿no? En la caja del banco no. Ahora, M2 generalmente tiene baja rentabilidad y mucha liquidez, ¿ya? Y el M3 tiene buena rentabilidad, pero tiene poca liquidez. Liquidez de un activo significa la facilidad con que éste puede convertirse en un medio de cambio en la economía, es decir, convertirlo de alguna manera en un activo dinero, por ejemplo, que pueda transarse en forma instantánea y segura en todas partes, ¿no? Ahora, se mencionó, digamos, dentro de los activos financieros que existe algo que se llama bono. Los bonos son instrumentos financieros de deuda que utilizan entidades privadas y de gobierno. Es, es una de las formas en que se materializan de alguna manera los títulos de deuda, de renta fijo variable. Porque finalmente un título de deuda puede estar fijo a un determinado monto, e incluso, digamos, con intereses fijos pagados durante determinados periodos, y podría ser variable porque puede estar indexado en una UEF o en algún otra forma de indexarlo de manera tal de que la rentabilidad o los beneficios que va a obtener cada ciertos periodos depende de el indexador, ¿no? Ahora, ¿quién puede emitir estos bonos? Una institución pública, puede ser un Estado, un gobierno regional, un municipio, puede ser una institución privada, una empresa industrial, comercial o de servicios. También puede ser emitido por una institución supranacional, un banco europeo de inversiones, una corporación andina de fomento. En fin, eh, cualquiera que de alguna manera desee obtener fondos directamente de los mercados financieros
y no particularmente de la banca, porque podría recurrir a pedirle dinero a la banca o a un trust de banco si es demasiado, ¿no? Necesita muchísimo dinero. Pero sí puede pedirle invertir de alguna manera a terceros que son particulares. Y ellos son los que están comprando estos bonos, digamos, por la rentabilidad. Estos títulos normalmente son colocados a nombre del portador y suelen ser negociados en un mercado de bolsa de valores y donde el emisor se compromete a devolver el capital principal, digamos, el principal es el valor que uno compra el bono, junto con los intereses. Entonces, como ejemplos de bonos tenemos el Corporate Bond, tenemos un bono del Tesoro, que es un gobierno federal de los Estados Unidos mexicanos. Está el águila con su serpiente. Y aquí tenemos uno bien interesante porque tiene, tiene atingencia con nosotros. Es un bono en la autopista del Maipo que está clasificado AAA, es internacional. AAA es el mejor bono en cuanto a clasificación de riesgo. Y claro, fue elaborado, digamos, por la autopista del Maipo cuando quería obtener fondos para poder construir la autopista, ¿no? El bono tiene un facial, una carátula, una cara, donde aparece toda la descripción de su valor, la fecha, cuándo se paga, cuáles son los intereses, en qué fecha se pagan y cómo se paga. Determina de alguna manera toda la parte con el fondo del contrato, porque yo estoy haciendo un contrato con una empresa respecto al bono. Te estoy comprando el bono, pero ellos me tienen que cumplir junto con eso. Ellos están obteniendo un dinero, pero también hay una contrapartida respecto de las prestaciones que tienen que hacer, ¿no? Y en el dorso, en atrás, lo que tiene es se puede endosar, es decir, a la sola firma, puede entregársele a otra persona, quien después hará y cobrará los montos que corresponda pagar, digamos, con el bono. O sea, ya sean cupones, ¿no?, que serían como los intereses, o la recuperación del principal al final, ¿no? En general, porque también hay bonos que tienen otras formas de poder devolver el principal. ¿Cómo se clasifican los bonos? Porque ya había hablado de los AAA, digamos. Bueno, existen firmas especializadas, son las clasificadoras de riesgo. Eh, Ellas clasifican las empresas que emiten estos bonos y hay que tener una buena clasificación para que ser, digamos, aceptado por las instituciones financieras y que para la emisión de bonos, ¿no? Si hay algún lío raro, no, la superintendencia no va a dejar que esto funcione, ¿no? En Estados Unidos, empresas como Moody's, Standard Poor's y Fitch son algunas de las clasificadoras. Y se clasifican desde alto riesgo, riesgo muy bajo, con las siglas C, CC, triple C, B, W, triple B, A, AA, triple A. Y a veces están doble A más o doble A menos o menos menos o más, ¿no? Para poder identificar de alguna manera el nivel de riesgo o el nivel de peligro. También existe el triple A, es el riesgo muy bajo, es el bono más seguro. Pero también existen bonos muy, muy malos, que son en realidad, digamos, aquellos que tienen doble C, C y tal vez algunos casi inclasificables, eh, que son los junk bonds, y que correspondería, digamos, en términos eh, coloquiales, a decir bonos basura, bonos chatarra, ¿no? En términos académicos no parece ser lo mejor, pero en realidad ese es el verdadero nombre que reciben en los mercados. Obviamente, estos bonos son tan riesgosos que finalmente para poder obtener el dinero que ellos requieren, tienen que ofrecer muy altos niveles de beneficio, ¿no? De tal manera de que el inversionista pasa a ser una especie de ludópata, en el sentido de que está a sabiendas comprando algo que tiene mucho riesgo, pero lo está pensando desde el punto de vista de que puede obtener también mucha utilidad. Ahora, tras un deudor, alguien que queda impago de sus deudas, existe un mal prestamista. Pero finalmente alguien que sabe que el deudor está muy mal y que probablemente va a incumplir, a pesar de ello, trata de obtener más beneficios pensando que sí le va a cumplir y cobrándole carísimo, ¿no?, por el riesgo. Pero no siempre ocurre así. Y el dinero se pierde en forma fácil y se gana en forma muy difícil, ¿no? Cuesta mucho.
Bueno, la masa monetaria ya habíamos definido que era este dinero en circulación y lo que aparece aquí es una clasificación que corresponde a una fuente del Banco Central Europeo, donde dice que M0 contempla todo el efectivo en manos del público, billetes y moneda. M1 contempla M0 más los depósitos a la vista. M2 contempla M1 más los depósitos a plazo de hasta 2 años y los disponibles con preaviso hasta 3 meses, etcétera, ¿no? Pero es una forma de mostrar, digamos, cómo operan en otras partes, pero las clasificaciones de M0 o MH, M1, M2, M3, siguen siendo exactamente las mismas en todas partes, ¿no? También aquí aparece otra, y parece muy interesante que M0, que es puro efectivo, es la definición más restrictiva de la masa monetaria porque contempla solo el efectivo, solo lo que está impreso, solo lo que está acuñado. En cambio, M1, M2, M3, que contienen la mayor cantidad de dinero en esta masa monetaria, son la mayor cantidad lejos, contiene depósitos a la vista, contiene bonos, eh, hay papeles financieros de riesgo reducido, o sea, hay mucho entre medio, ¿no? Ahora, ¿qué era el dinero? Aquí aparece, digamos, una tabla, la tabla 5.1, corresponde de un libro de economía, y muestra los distintos agregados monetarios en Estados Unidos entre el 60 y el 2001, en miles de millones de dólares. Y aquí lo que interesante es observar que billetes y moneda del año 60 tenía 28.700 millones de dólares. Y el año 2000 tiene 580.500 millones de dólares. Eh, Se multiplicó por más de 20 en un periodo de 40 años. Es decir, si empezamos a observar, vamos a ver de que todo aquello que tiene que ver con papeles del sistema financiero contribuyen a incrementar enormemente la masa monetaria, ¿no? Funciones del dinero. Cuesta definir a veces algo como que los conceptos primitivos, elementales, en los que a lo mejor hay que definirlos por algún tipo de concepto en particular o tratar de esbozar algo que de alguna manera a uno le haga imaginar qué es lo que es. Y también se hacen por funciones. Antiguamente uno decía, punto es la intersección de dos rectas y recta es un punto en movimiento. Y al final de cuentas no estaba definiendo nada porque definía punto en función de la recta y recta en función del punto. Hoy día es más simple, ¿no? Imaginarse que una aguja muy fina, tan fina como yo me la pueda imaginar, hace un pequeñísimo piquete en una hoja de papel y en el fondo eso es un punto. Entonces tengo un concepto primitivo que lo tengo como me lo imagino en la cabeza y para poder entender qué es, ¿no? El dinero como función, como ya lo tengo que definir por funciones, se apunta a resolver las innumerables dificultades del sistema de trueque por la coincidencia de intereses. Es decir, si yo tengo chancho y quiero intercambiar chancho por, por pollo, por gallina, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a salir con el chancho al hombro, digamos, con un chancho al hombro, recorriendo distintos lugares, ofreciéndole a la gente? La coincidencia de intereses puede demorar mucho. Y después pueden haber una manifestación de intenciones respecto del chancho y las gallinas. Pero el asunto es cuál es la relación de precio entre uno y otro. Es decir, ¿cuántas gallinas por un chancho? Y puede que ahí nos cueste llegar a acuerdo. Pero por otro lado, una vez llegado a acuerdo, ¿qué chancho le voy a entregar yo al de la gallina? Voy a tratar de entregarle el peor chancho. ¿Y qué gallinas me voy a recibir? Bueno, las peores, las más flacas y las más viejas, ¿no? Eh, entonces, con el dinero la cosa es distinta. Todos los billetes son exactamente iguales, no cambian. Estén un poco más bajados o no, tienen su mismo valor nominal, el mismo valor eh, real respecto de cuánto yo lo que puedo adquirir con ellos, ¿no? De tal manera de que si yo llego donde el de las gallinas y las gallinas encuentro que están flacas y viejas, no le compro, me voy o sencillamente negociaría con él un mejor precio. Y lo mismo me pasa con el chancho, ¿no? Entonces, el dinero no solamente facilita el intercambio, ¿ya? Es un medio de cambio que nos permite realizar transacciones, también
trata de resolver las innumerables dificultades del sistema de trueque en cuanto a coincidencia de intereses y de esta ley de Graham, ¿no? El dinero también es un depósito de valor, porque suponiendo que no existe inflación, mantiene su constante su valor a través del tiempo, es decir, no pierde valor, no se deprecia. eh, los bienes y servicios siguen manteniendo estabilidad de precio, bajo supuesto que no existe inflación, ¿no? Y en ese sentido es depósito de valor. Porque si hay inflación, ese billete cada día va a ir teniendo menor poder adquisitivo y por lo tanto ya dejó de perder, dejó de mantener constante su valor a través del tiempo porque se empieza a depreciar. También es unidad de cuenta, es decir, es la unidad en la que se miden de alguna manera los precios. Si bien precios es una relación de intercambio entre uno y otro, es decir, si el pan vale 1.500 el kilo el vaso de café saborizado cuesta 1.000, entonces la relación es 1,5 a 1, ¿no? 1,5 vasos de café contra por uno de pan, ¿no? Eso sería el precio. Pero cuando aparece el dinero y nos facilita el intercambio, por extensión de alguna manera estamos diciendo de que es la unidad en que se miden los precios, ¿no? Y porque el otro era la relación de intercambio entre uno y otro. Ahora los precios se están midiendo en estas unidades de cuenta que serían los precios, ¿no? Y también es un patrón de pagos diferidos, es decir, las unidades monetarias se utilizan para operaciones como préstamos y sus correspondientes amortizaciones. Eh, es importante para el ser humano poder regar regar su propio jardín, ¿no? Pintar su casa al gusto que yo quiera, de los colores que quiera, sacar y poner ventanas a su gusto, y si quiere poner la cama en el living, allá pues es su casa, puede hacerlo. Y por lo tanto, el poder obtener hoy día a través de un crédito hipotecario una propiedad o un vehículo que permita con mucha anticipación a disponer de los recursos para comprarlo al contado o casi al contado, que voy a tener que juntar a lo mejor para un departamento o una casa 20 años, 30 años, cuando puedo obtenerlo hoy día con un crédito y pagar obviamente intereses producto de que estoy haciendo uso de un dinero ajeno por un determinado periodo de tiempo y eso tiene un precio, que es el precio del dinero. Pero tengo el beneficio que después de 30 años, de 20 años que estaba pagando, antes pagaba arriendo y después de 20 años me habré pagado arriendo, habré dilapidado una gran cantidad de dinero, gastado una gran cantidad de dinero y sin tener nada, ¿no? De la otra forma, yo estoy pagando a lo mejor un poco más como dividendo hipotecario, pero después de esos 20 años o de los 30 o de lo que sea, la propiedad es mía. Y antes de eso, tampoco me pueden echar así como así, si he estado pagando bien y de repente por factores eventuales no logro pagar, ¿no? Eh, bueno, patrón de pagos diferido. Cuasi dinero. Hemos hablado del dinero. La principal virtud del cuasi dinero es la facilidad y agilidad que se tiene para convertirlo en dinero corriente y utilizarlo como método de pago. Eh, como no es dinero, normalmente tiene niveles de riesgo bajos, muy bajos o nulos. Este tipo de activos reemplazan de alguna manera temporalmente al dinero y cumplen con sus funciones de reserva de valor o de instrumento de cambio. El cuasi dinero es una modalidad de pago con aceptación restringida, no lo aceptan todos, pero es una forma de pago. Por ejemplo, cuentas de ahorro, bonos del Estado, certificados de inversión, pagarés, letras de cambio. El pagaré es un documento que dice pagaré a tal cantidad, ¿no? Los bonos del Estado ya hemos visto de la tesorería, eh, tienen una rentabilidad razonable, acorde a lo del mercado, son seguros, el Estado no va a quebrar, eh, pero no es fácil que alguien acepte entregar una cantidad de dinero o saldar
a veces a lo mejor una deuda, recibiendo a cambio bonos del Estado. Y claramente con bonos del Estado yo no puedo ir a comprar una hamburguesa, ¿no? Y cuentas de ahorro, a veces en las cuentas de ahorro no se pueden sacar dinero a determinadas fechas porque se pierden los intereses y entonces uno podría eventualmente llegar a un compromiso de pago diciendo eh, dame un crédito hasta tal fecha, en el momento en que yo puedo retirar los dineros y puedo pagarte, pero encontrar a alguien que esté dispuesto a aceptarlo y bajo qué condiciones contractuales eventualmente, no es tan simple, ¿ya? Hay algunos amigos que uno lo pueden aceptar, a lo mejor puedo convencer a otra persona, digamos, de que soy una persona honorable y honesta y que lo haré, pero no es tan simple. Letras de cambio es un poco más complicado. Antiguamente la legislación, cuando alguien no cumplía con algunas cosas, podía caer a la cárcel. Hoy la situación es muy diferente, de tal manera de que si alguien ha firmado una letra de cambio y no quiere pagar, no hay forma de meterlo preso ni coercionarlo como para que lo haga. Pero es una letra de cambio, bajo ciertas condiciones a lo mejor legales, sí es aceptable como modalidad de pago, pero siempre también con una aceptación restringida. En este mercado nosotros tenemos riqueza, ¿ya? Y esa riqueza que mantienen las familias y que a veces tratan de incrementar en el tiempo, ¿ya? Estamos ubicados en un contexto en donde hay un mercado real que es el mercado de bienes y servicios, y era lo que veíamos en el flujo circular de la renta, ¿no? Este mercado de bienes y servicios, donde las familias son dueñas de los factores de producción, que los llevan a los mercados donde negocian con quienes los requieren, que son la gente que tiene empresas, los empresarios, y necesitan estos factores de producción con el fin de poder producir bienes y servicios que van a llevar obviamente a los mercados. Ahora, por el arriendo, por la venta, por el trabajo, eh, las familias lo que perciben es una renta que pagan las empresas, ¿no? Y esa renta, esos ingresos que obtienen las empresas, las familias, les va a permitir comprar los bienes y servicios que las empresas producen y que llevan a los mercados. Y de esa manera también ese dinero llega, esos ingresos por ventas, llegan a las empresas. Eh, por eso que hablamos de que el mercado real es el mercado de bienes y servicios no financieros, porque son bienes reales. Existe un mercado real que opera con el trueque y existe un mercado monetario que facilita enormemente el funcionamiento del mercado real. Entonces se facilita su funcionamiento con el mercado financiero al obtenerse préstamos para financiar consumo y inversión, ya sean los privados o el gobierno. La riqueza financiera entonces se desglosa en saldos monetarios reales que tienen que ver con poder adquisitivo, el poder adquisitivo que tiene la cantidad de dinero, billetes y otros valorados acorde a las clasificaciones, ¿ya? Más activos financieros reales. Es decir, estamos hablando también de, nuevamente en cantidades de dinero que sean como poder adquisitivo, ¿no? Ahora, los saldos monetarios reales es dinero que yo tengo en el bolsillo o guardado que puedo utilizar. Estos tienen liquidez porque puedo operar con ellos permanentemente, pero no generan rentabilidad. Nada, nada. Es decir, entre comillas, si yo tuviera un Arturito y una Gabriela guardados mucho tiempo en el cajón del velador, no se van a reproducir, ¿no? No va a haber, no va a haber beneficio. Y los activos financieros reales tienen rentabilidad, pero no son líquidos. No es que yo pueda utilizarlos rápidamente para poder pagar algún tipo de deuda. Entonces, dado que la riqueza financiera consta de saldos monetarios reales y activos financieros reales, lo que está pasando es que el, el dilema que enfrenta el agente económico y las empresas es cómo va a componer esa cartera de la riqueza que tiene, de esa riqueza financiera. ¿Cuánto dinero por liquidez es el que necesita y por lo tanto está demandando de alguna manera al Banco Central que ese dinero esté presente en el mercado para poder yo utilizarlo y poder hacer las operaciones que necesita? Y por otro lado, el restante
que es cuántos instrumentos financieros debiera tener por rentabilidad. Las empresas muchas veces hay momentos en que tienen excedentes de caja. Cuando tienen esos excedentes de caja, bueno, algunos ofrecen prontos pagos, digamos, con intereses, ¿ya? Descuentos. Pero en términos generales, lo que la Corte de Composición de Cartera, lo que se debiera hacer es estos excedentes de caja, que son más allá de lo que la empresa tiene estimado que requiere para un cierto periodo, debieran irse al mercado financiero para adquirir instrumentos financieros. Ahora, si los intereses son muy buenos, hay momentos en los que a lo mejor hay ciertas cosas que se quieren hacer, inversiones que se van a retrasar, o gastos que se vayan a hacer se van a retrasar, incluso poco menos que me puedo apretar el cinturón de, si las tasas de interés son buenas, de manera tal de que yo pueda en algún momento disminuir el periodo en el que estoy ahorrando para poder obtener un determinado bien, ¿no? Estoy dispuesto a sacrificarme por obtener antes los recursos financieros que me permitan poder tener un mejor nivel de vida, porque voy a obtener finalmente mayores beneficios. La riqueza financiera, sí, hoy tenemos saldos monetarios reales y activos financieros reales. Unos por liquidez, los otros por rentabilidad. ¿Qué son los activos financieros? Los activos financieros son promesas de pago futuro, con un tiempo definido o no. Por ejemplo, los seguros de vida. Cualquier instrumento financiero endosable o al portador se convierte en un activo circulante líquido, porque yo lo puedo endosar y por lo tanto en el fondo es dinero, ¿no? Puedo transformarlo en dinero. Ojo, que un seguro de vida, yo contrato un seguro de vida, voy a una empresa, tomo el seguro y pago primas, que las puedo pagar en una cuota o en varias cuotas en el transcurso del año. Pero este seguro de vida va a funcionar entregando una gran cantidad de dinero cuando ocurra un suceso que es mi muerte. De tal manera de que no necesariamente el activo financiero tiene que tener una fecha en que esté definido. Definida la fecha, digamos, en que está la rentabilidad. Y la otra cosa importante decir es que las empresas que se dedican a empresas de seguros, eh, la forma que tienen ellos de poder captar dinero a través de estos seguros, ellos no tienen este dinero guardado en la bóveda. Y que abren la bóveda en el momento que hay un siniestro y sacan la cantidad de dinero que tienen que pagar. Las empresas de seguros toman este dinero y lo trabajan en el mercado financiero y lo hacen rentabilizar. De manera tal de que son empresas financieras, ¿ya?, que trabajan con activos financieros y sobre texto de una prestación de un servicio que va a ocurrir en el momento que haya un deceso o ocurra algún suceso particular, digamos, que motive el pago, ¿no?, del seguro. El problema de los agentes económicos, entonces, es determinar la composición de la cartera, es decir, cuál es la mezcla óptima, el mix óptimo entre los componentes de esa riqueza financiera. Es un trade-off, es un costo-oportunidad, ¿no? ¿Cuánto en saldos monetarios reales y cuánto en activos financieros reales? Entonces, podemos elegir por un lado entre dos activos financieros. El dinero, que está utilizado por transacciones eh, en efectivo y en depósito a la vista y lo hacemos por liquidez. Y los bonos que no pueden utilizarse para realizar estas transacciones, pero rinden un tipo de interés positivo. En este punto es importante mencionar, digamos, que estamos esperando que tenga una rentabilidad positiva. Hoy día, y parece extraño que se preste dinero con rentabilidad negativa, porque eso significa que en vez de devolverte la misma cantidad de dinero, te están devolviendo una menor. Pero en países que hay contracción económica en los últimos años, hay países en que han estado dispuestos los bancos centrales a prestar una cantidad de dinero a tasa cero durante un cierto periodo. Y después incluso, digamos, hay un subsidio por la cantidad que no entregan, para que no se devuelva todo. Entonces, claramente, si miramos desde ese punto de vista, lo que tenemos es un subsidio negativo. Tenemos un subsidio que está dando una rentabilidad negativa. Y eso es algo
que hay que tener en cuenta porque son nuevas condiciones que se están dando en el mercado. Ahora, la proporción de dinero y de bonos depende del nivel de transacciones a realizar, eh, es decir, cuánto dinero requiero para esas transacciones estandarizadas y estandarizables y que son periódicas, como el supermercado, como el pago del arriendo, como el pago de los colegios, como el pago de la universidad, en fin, lo que corresponda, gastos comunes, luz, y el tipo de interés de los bonos, es decir, cuánto me van a rentar. Porque dependiendo de cuánto me renten, yo eventualmente puedo estar dispuesto a apretarme el cinturón con el fin de obtener mayores rentabilidades en el corto plazo y entonces con ello obtengo eh, los montos de dinero necesarios como para poder cumplir con un cierto proyecto y, y anticiparlo en el tiempo. Y estos proyectos claramente lo que tienen es una rentabilidad y estos proyectos nos otorgan flujos de beneficio. Por lo tanto, se transforman de alguna manera en grados de bienestar. Bueno, aquí viene la cosa más importante. Hemos hablado del dinero, hemos dicho que por qué razones se demanda dinero, hemos hablado acerca de qué es el dinero, cómo se caracteriza este dinero, pero ¿cuánto dinero necesitamos? ¿Cuál es la demanda de dinero? ¿De qué depende la demanda de dinero? La demanda de dinero L super D depende del nivel de transacciones y este nivel de transacciones es proporcional a la renta nominal y al tipo de interés de los bonos. La demanda de dinero L super D es igual, se define según Keynes, a K por I menos HI, donde K es la sensibilidad de la demanda de dinero con respecto al ingreso, a la renta, ¿ya? Y H es la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés. Ojo que aquí la tasa de interés es un dato, un parámetro en el fondo que está viniendo que proviene del mercado financiero, ¿no? Eh, que es el precio del dinero. La tasa de interés es el precio del dinero. Cuando yo digo que la tasa de interés es el 5%, estoy diciendo de que por cada peso ajeno que utilice durante un determinado periodo de tiempo, tengo que pagar 0,05 pesos. Por lo tanto, es el precio del dinero, ¿no? Y la sensibilidad de la demanda de dinero al nivel de ingreso, al nivel de renta, es el porcentaje de ese ingreso que yo requiero o que las familias todas requerimos, digamos en conjunto en la macroeconomía, lo requerimos, lo estamos demandando como dinero físico, que podamos tangible, que lo podamos tener en los bolsillos, en las manos o guardado dentro de la casa en algún lugar seguro. Y entonces produce un efecto negativo en la demanda de dinero. Si la tasa de interés es alta, entonces el descuento sobre K por I, por ese porcentaje de la renta que tengo, se va a disminuye, y cuando la tasa de interés sube, la demanda de dinero disminuye. Es decir, estamos diciéndole al Estado o al Banco Central en particular, necesitamos menos dinero del que anda circulando, ¿no? En contrario, si la tasa de interés baja, entonces lo que yo estoy descontando es menor, tengo en el fondo más dinero disponible, y si hay más dinero disponible, entonces, o sea, más porcentaje de mi renta disponible, voy a exigir más dinero, voy a demandar más dinero, ¿no? Lo que está hecho aquí, lo que se ha hecho es graficar en esta curva azul la demanda de dinero en el plano cartesiano, tasa de interés, demanda de dinero. Entonces, lo que se está graficando es la demanda de dinero para un valor específico, para una renta específica. Ahora, ¿qué pasaría si esa demanda de dinero se expandiera al doble? Es decir, la demanda de dinero cuando estamos hablando que la variable es 2i, ¿no? En ese caso, al reemplazar, digamos, en la función, voy a quedar 2ki menos hi, y lo que va a acontecer entonces es que tenemos una expansión, ¿ya?, de esa curva, ¿ya?, de demanda.
a la misma tasa de interés, porque es la que mantenemos constante, la demanda de dinero será más grande, ¿no? Pasará de un L a un L', a un L super D a un L super D'. Y eso pasa, se expande esta demanda de dinero en la medida que yo tengo mayor renta. ¿Qué pasa ahora si empezamos a jugar por el contrario con la tasa de interés? Es decir, el hecho de que cambie la tasa de interés de I sub 0 a I sub 1 o a I sub 2, lo único que está haciendo es que los puntos que se determinen A, B o C se están desplazando por sobre la curva, la LD, ¿no? Y entonces, si la tasa de interés es más baja, entonces la demanda de dinero es mayor. Y por el contrario, si la tasa de interés, I sub 2 en este caso, es más grande que la tasa de interés I sub 0, entonces estoy descontando más y estoy entonces exigiendo o necesitando una menor cantidad, estoy demandando una menor cantidad de dinero. Y esto es lo que se puede ver, o sea, la gráfica claramente, para que se cumplan estos preceptos de los puntos A, B, C, claramente tiene que ser una curva de pendiente negativa y particularmente por la forma que tiene, tiende a ser, digamos, una equilátera, ¿ya? ¿Qué es lo que puede observarse? Bueno, ya habíamos visto ya que si cambia de alguna manera la renta, entonces la LD se expande y cuando se expande lo que está provocando un efecto en que las demandas de dinero son ahora mayores a pesar de que tenemos la misma tasa de interés y solamente está provocado por el efecto de la renta que se incrementó, ¿no? Demanda de dinero. LD, L super D igual K por I menos HI. ¿Qué es la masa monetaria real ofertada? Porque hemos estado hablando hasta el momento de la masa de dinero demandada, la cantidad de dinero demandada, la L super T, ¿ya? Pero tenemos demanda de dinero y ¿dónde está la oferta de dinero? ¿Quiénes demandamos dinero? Nosotros, las familias, queremos tener mayores cantidades de billetes para poder acceder con ello a tener los beneficios que estamos esperando, los que nos hemos imaginado que podemos obtener a partir de estas necesidades. Pero, ¿quién oferta ese dinero? Este es el Banco Central. Y lo que hace el Banco Central oferta, la masa monetaria real ofertada, es la oferta de dinero, pero real, y por lo tanto lo que tiene que ver es, cuando estamos hablando en términos reales, estamos diciendo que está relacionado con el poder adquisitivo, no con el numérico, no con el nominal. En ese caso, tenemos que definir M sub M como la masa monetaria, que es la cantidad de billetes que están circulando y monedas acuñadas, y esta está controlada por el Banco Central, quien decide, acorde a principios técnicos, cuánto es el dinero que tiene que estar en circulación y tiene que ver además, digamos, con la inflación, mantener controlada la inflación. Tenemos después un beta, que es un multiplicador bancario, y este multiplicador bancario es una función de la tasa de encaje, que es el porcentaje de depósitos que deben mantenerse en forma de reserva por la posibilidad de que hayan giros de los depositantes, y que esta tasa de encaje también la define el Banco Central. ¿Cuánto es la tasa que debe permanecer en bóveda de forma permanente por la posibilidad de que los depositantes vayan a girar su dinero y lo encuentren? Porque si no lo encuentran, entonces estarían pensando, digamos, que la banca está quebrada y tendríamos, qué sé yo, eh, un problema financiero mayor, ¿no? Una estampida financiera, así como el corralito en Buenos Aires, ¿no? Y lo otro es que la tasa, el multiplicador bancario junto con la tasa de encaje, eh, hay preferencias por liquidez, que es el porcentaje de ingresos que se mantiene en forma líquida y que está atomizada en el público, que no la maneja nadie. Eh,
son aquellas personas que por algún motivo toman parte de esa masa monetaria, esa cantidad de dinero que está circulando y no la depositan en un banco, la tienen en su casa, en una caja de fondos, en el velador, en la cómoda, la meten debajo del colchón, sobre todo las abuelitas, y se mantiene en forma líquida, pero están quitándole a la masa monetaria, la masa está como disminuyendo. Y obviamente esa no la maneja nadie porque tiene que ver con las creencias de las personas, ¿no? Y en la medida que, a ver, voy a explicar algo primero. Cuando yo tomo 100 pesos y los deposito en una cuenta a la vista, lo que va a acontecer es que el banco va a tomar esos 100 pesos y va a decir, la tasa de encaje es 9%. Por lo tanto, 9 pesos de estos 100 los tengo que destinar a la bóveda, por la posibilidad de que algunos de estos depositantes vengan a girar su dinero. Y los otros 91 los puedo prestar. Presta los 91 y se van con la persona B. Se va esa persona B, va a su banco B y los deposita allí. Y allí los funcionarios del banco B dicen, acorde a la ley, ya, tengo que el 9%, entonces 9 por 8, 72, voy a dejar, digamos que 8 pesos. Dejo 8 pesos ahí guardados en reserva y como eran 91 menos 8, entonces quedan 73. Y se va al banco C, el banco C va a dejar, no sé, 7 pesos y de los, ya vamos, digamos, habíamos disminuido en 17, 7,24. Y por lo tanto ya vamos en 76 y así sucesivamente. ¿Cuánto es el dinero que se depositó? 100 pesos. ¿Cuánto es la deuda generada? 91. Y le quitamos 8 y pasó a 83. 91 y 83 son 174. 174 más, no sé, 70 y tanto, o sea, vamos como en 250 y tanto. Es decir, los 100 pesos quedaron como una deuda de 100 pesos para el ahorrante, que tienen que devolverle, pero eso significó que además, digamos, hacer crecer la masa monetaria o la deuda en realidad, ¿ya? En 200 y tantos pesos. Este es el multiplicador bancario. El multiplicador bancario permite, entre comillas, ya incrementar la masa monetaria. La verdad es que no se está incrementando la masa monetaria, lo que se está incrementando es deuda. Deuda que figura en libros, que está en guarismos, en una contabilidad en los respectivos bancos, ¿no? Ese multiplicador bancario, que es obviamente que es mucho mayor que uno, porque las cantidades que genera, eh, al multiplicar la masa monetaria, lo que se obtiene es la masa monetaria real ofertada, que es la masa monetaria en el fondo, pero dividida por P, que es este nivel general de precios, que es el deflactor del PIB. Es una cantidad constante, que es el ofertado. Y la oferta de dinero es exógena, proviene desde fuera del sistema monetario, perdón, del sistema financiero, eh, la determina el Banco Central y la determina en forma técnica. Ahora, si el mercado monetario está en equilibrio, lo que debiéramos tener es que la oferta de dinero debiera ser exactamente igual a la demanda de dinero. Ya nosotros vimos cuando se leyó Prisioneros de Guerra que un exceso de dinero lo único que provocaba frente a la misma cantidad de bienes y servicios, lo que provocaba era que los precios subieran y por lo tanto se provocaba inflación. Y en contrario, cuando todos estos cigarrillos, o una gran cantidad de ellos, como son es un bien y que se fuma y se hacía humo y hay cenizas, entonces no había dinero para comprar y alguien quería vender y no podía vender porque el precio, nadie estaba dispuesto a pagárselo porque no tenía dinero, tenía que rebajar notoriamente su precio y lo que estaba pasando entonces es que estaban entrando en un efecto de contracción económica e incluso de deflación. Por lo tanto, lo que tenemos que cuidar son los equilibrios de tal manera de que la oferta de dinero sea exactamente igual a la demanda de dinero o aproximadamente. Y en ese caso lo podemos escribir como la masa monetaria real ofertada es igual a la demanda de dinero.
Y entonces reemplazamos esa masa monetaria real ofertada, que igual a la demanda de dinero, reemplazamos la demanda de dinero por KI menos HI. Y esto nos permite, jugando un poco con el álgebra, que I sea igual a K partido por HI menos 1 partido por H para su monetaria real ofertada. Y a esta expresión le llamamos curva LM, que sería el conjunto de todas las combinaciones del plazo de interés renta, tasa de interés renta, tal que el mercado monetario esté en equilibrio. Y esto es muy similar a lo que pasaba con la IS, porque también está en el plano tasa de interés renta. Esto permite pensar entonces que podemos graficar ambas en un mismo plano y podemos entonces encontrar el punto de intersección, el punto de equilibrio entre lo que sería el mercado de bienes y servicios y el mercado monetario. Y también, como ambas están en el mismo plano, podemos decir qué pasa cuando aplico un tipo de política fiscal expansivo-contractiva o, por el contrario, una política monetaria expansivo-contractiva, ¿no? De todas las distintas formas en las que se pueden aplicar. Eh, una de las cosas importantes a tener en cuenta es que uno partido H toma un valor, la sensibilidad esta, ¿no es cierto?, de la demanda de dinero con respecto a la tasa de interés es un valor. Y la masa monetaria real ofertada, que es constante, por eso tiene una barrita arriba, también es un valor, de tal manera que el producto es un número. Y K partido por H, donde K es la sensibilidad, ¿ya?, de la renta con respecto a la demanda de dinero, dividido por H, ese cociente también es un número. De tal manera que lo que tenemos es una expresión en que aparece una sola variable y tenemos un intercepto, donde el intercepto es menos 1 partido por H por la base monetaria real ofertada. Así que, y tenemos K partido por H, que es la pendiente de esta recta, ¿no? De tal manera de que en la IS la pendiente era negativa y en la LM la pendiente es positiva. Y el intercepto sí que es negativo, como en este caso. Y esto podemos verlo aquí. Gráficamente, si yo quisiera graficar la LD, en la LD tenía la tasa de interés y la demanda de dinero, y tenía la demanda de dinero, pero cuando tengo la masa monetaria real ofertada, esa masa monetaria real ofertada es constante y por lo tanto es una línea recta paralela al eje de la tasa de interés, que se corta con la LD en la tasa de interés y subcero. Y cuando yo incremento la masa monetaria, lo que estoy haciendo es desplazar esa masa monetaria real ofertada a una masa prima, ¿ya?, real ofertada, y como es una curva de pendiente negativa, la LD, entonces lo que está pasando es que se está cortando en el punto I sub 1. Si se incrementa la masa monetaria real ofertada, lo que va a pasar es que va a disminuir la tasa de interés de mercado. Y esto parece lógico, parece razonable. Si se provoca una abundancia de precios, una abundancia de fruta, durazno, uva, no sé, damasco, en la época de verano cuando se provocan esto, la abundancia, que es una abundancia relativa frente a a que vivimos en un mundo de escasez, hace que los precios bajen. Y en este caso, si la tasa de interés es el precio del dinero y lo que tenemos entonces es un exceso de dinero porque se incrementó la masa monetaria, claramente el precio del dinero debiera ser menor, porque también es la única forma en que la banca que gestiona el crédito tiene hasta el momento, antes de que se incremente la masa monetaria, ellos tienen una cantidad de créditos que están gestionando acorde a unas determinadas tasas. Pero si la tasa baja, entonces lo que va a pasar es que no hay gente que quiera más créditos. Y la única forma de poder vender más créditos, gestionar más créditos, sería bajar las tasas.
porque el precio del dinero está más barato. Entonces, desde el punto de vista de la lógica, la LD tiene que ser una curva de pendiente negativa. Y ahora lo que tenemos que ver es si tenemos puntos de encuentro de intersección entre la LD y la tasa de interés. Lo que nosotros podríamos tratar de llevar entonces es a tener, poder expresar esta curva LM. Y la curva LM decíamos que era una curva que estaba en el plano tasa de interés renta, tal que todos los puntos de esta curva estaban en equilibrio. Si se grafica y se ve, lo que teníamos entonces era una curva que era con pendiente positiva, porque la pendiente era K partido por H y K y H son positivos, y el intercepto era negativo. Era una curva pendiente positiva, y cuando se aplica una política contractiva, es decir, se disminuye la masa monetaria, la LM se desplaza hacia la izquierda, o sea, hacia arriba, como acercándose al eje de la tasa de interés. Y si por el contrario se aplica una política expansiva, entonces esta curva LM se desplaza hacia abajo, ¿no? O hacia arriba. Y ahí tenemos los movimientos. Y lo que puede hacer variar, digamos, es que con la masa monetaria real ofertada, que es el intercepto, puede cambiar el punto donde se corta el ALM con el eje de las tasas de interés, nada más, ¿no? Bueno, hasta aquí quedamos con esta parte de la oferta y demanda de dinero. Después seguiremos viendo el mercado financiero.